Ahí ya. Ok, ¿ya estamos? Ok. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en la segunda jornada del octavo seminario CIE. En esta ocasión es un gusto presentar uno de los más recientes libros de la Biblioteca Digital de Humanidades, de parte de la biblioteca y de la Dirección General del Área Académica de Humanidades. Queremos agradecer el espacio para presentar COVID-19, políticas públicas y trabajo social, experiencias en Iberoamérica. Y quería comentar, antes de iniciar de forma muy rápida, la Biblioteca Digital de Humanidades es un proyecto que a partir de la digitalidad y el acceso abierto procura la socialización del conocimiento, ¿no? Todos nuestros libros, incluyendo este que vamos a presentar, tienen, a partir de una cuestión de discursividad más amplia, buscar que el público sea más general y diverso, más allá de para salir de estos círculos especializados como única vía, ¿no? Y en este sentido es, creo, muy importante hablar sobre estas temáticas como lo que es la pandemia. Final de cuentas, mencionaba en una presentación anterior, es como una obviedad decir que es un parteaguas. La pandemia creo que es algo que, pues, bien, nos tocó a todos vivirlo, todos estamos inmersos en lo que esto significa, pero creo que sí es relevante continuar trabajando, platicando, dialogando sobre esto a partir de dos conceptos que se mencionan en el libro, ¿no? Uno empieza en el texto que abre el libro. El doctor Carballada menciona que la pandemia nos sorprende en un momento de conflicto a partir de desigualdades, ¿no? De desigualdades sociales, políticas, económicas y demás. Y en el siguiente texto, el maestro Timoteo y el maestro Cornelio nos comentan que la pandemia puede servir como una ventana, ¿no? Y esta ventana tiene que servir para que las cosas se puedan modificar, ¿no? Para que este regreso, entre comillas, a la normalidad sea algo diferente o algo no necesariamente como veníamos como construyéndonos, ¿no? Y en este sentido es un gusto platicar con la doctora Carmelina Ruiz, con el maestro Timoteo Rivera y con la maestra Nelia Tello Peón, que nos acompaña vía remota y a quien me gustaría que fuera la primera en platicarnos un poco sobre su lectura. Me imagino que se verá en algún momento la maestra en pantalla. Antes de darle la palabra, leeré brevemente una semblanza. Ella tiene más de 40 años realizando actividades académicas en la docencia, investigación y difusión del conocimiento. En su formación es licenciada en Trabajo Social, especialista en modelos de intervención en jóvenes y maestra en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social. También es maestra en semiótica por la Universidad Anáhuac y doctoranda por la Universidad de La Plata y la Escuela Nacional de Trabajo Social. En su trayectoria profesional ha ocupado destacados cargos en la UNAM, entre ellos el haber fungido como directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social durante 2 periodos, asesora de la Secretaría General de la UNAM, subdirectora de Desarrollo Académico en DGAPA y subdirectora de Incorporación, con un bastante amplio etcétera que en esta ocasión no leeré para ahorrarnos tiempos. Maestra, me gustaría que nos platicara un poco cómo fue el acercamiento a este libro, cómo fue su lectura, Oye, ¿no me ves? ¿no? Buenos días. Y Buenos entonces, días. Es un ¿cómo poco le como hago para hablar con la cuija, entonces, qué? manifiéstese, por favor. ¿Cómo le hago para que me vea? Yo sí me veo. Y los veo a ustedes. La Pero escuchamos la perfecto. escuchamos muy bien. Ay, no, pero eso está muy feo. Yo me puse hasta mi collarcito para que me vieran. Caridad. No me veo, ¿verdad? No, Ay, qué triste. la Pues ni escuchamos, la escuchamos.
no podemos perder el tiempo. Entonces, ahí voy. Bueno, a mí me parece que es un libro que realmente es muy interesante y que hay que leerlo. La verdad es que hay tanto escrito ya sobre COVID que uno ya no sabe qué leer y qué no leer. Pero en este caso yo creo que algo que decías es importante. A pesar de que sí, por ejemplo, Carballeda le echó mucho rollo bueno, antes de eso quiero decir, ¿sí saben quién es Carballeda? Carballeda es un escritor argentino de trabajo social. Yo digo que es un escritor porque en realidad él escribe diferente que todos los trabajadores sociales. Él escribe, pues él es como escritor, por eso digo eso. Hay 6 autores, digo 6 capítulos y 11 autores. Estamos hablando del COVID en México, primero México, en Argentina, en España y en Uruguay. Y, y lo más quiero hablar primero de los iguales. Lo igual es que en todos lados, si no empezamos con esto del parteaguas, con esto de que es un acontecimiento, que es algo inesperado, que nos llegó de pronto, que nos dejó así todos turulatos, híjole, pero no van a ver cómo me va la cabeza cuando digo turulato. Chispas, qué horrible. Si la mitad de mi conferencia es con signos, qué horror. Bueno, No se entonces, preocupe. pues sí me preocupo, ya, pues, yo hasta me ensayé antes. Este, bueno, pues entonces, sí empiezan, lo cual quiere decir que sí fue muy significativo el comenzar, ¿no? Algo totalmente inesperado, pero que después como que en cierto momento ya se va aplanando la redacción y entonces como que ya nos acostumbramos, estábamos muy alarmados porque nos moríamos, no sabíamos de qué, pero bueno, sí de COVID, pero no sabíamos cómo dejar de morirnos y entonces era muy importante lo que pasó hasta que llegó la vacuna. Y después, y hay otro acierto muy importante, eso es algo común, pero hay un acierto muy importante en este libro, que todos hablan realmente de lo que dice el título, porque luego los títulos dicen una cosa y uno abre y dice otra cosa. Yo aquí tengo la foto de Timoteo y de Cornelio, en COVID-19, pero bueno, pues no van a salir tampoco. Y y el acierto es que hablan de lo que dicen, hablan de políticas públicas, hablan de COVID, pero no que vamos a explicar la enfermedad, sino vamos a explicar qué sentimos, cómo nos sentimos, qué nos pasó. No es la enfermedad, y eso es algo muy maravilloso porque en trabajo social, a veces cuando vamos a hablar de trabajo social y de alguna institución y de salud, acabamos explicando las enfermedades. Entonces, esto me parece que es un acierto. Me parece que es un acierto. En todos los capítulos hay una manera en que se liga lo particular con lo general, es decir, lo que pasó en concreto con lo que estaba haciendo el Estado. Y finalmente, como que, ¿qué encontramos que podíamos hacer? Y lo empezamos a hacer y con la, con la vacunas en el centro, pues entonces lo logramos. Y pero ahora, después de 2 años, yo creo que estos son unas experiencias que nos tienen que servir para ver en dónde estamos y dónde quedamos. Voy a poner el ejemplo de Carballeda. Carballeda siempre es un señor que acaba en el centro de las cosas, no sé por qué, pero no lo voy a dejar en el centro, pero voy a explicar. Él habla de que cuando fue la pandemia en Argentina, el Estado se fortaleció, que el Estado volvió a renacer y que se hizo cargo de la atención como todos los estados se tuvieron que hacer por su cargo, por supuesto, unos más y otros menos, pero todos tuvieron que responder, unos antes y otros después, pero él lo pone así como que, qué barbaridad, el Estado como cuidador de su población
resurge. Y entonces, claro que está dentro de toda esta concepción en donde el Estado nos cuida y nos permite acabar con la incertidumbre en la que vivimos y, y se queda fuerte. Y nada más que ahora ya pasaron 2 meses digo, 2 años de Argentina y no fue precisamente así la historia. Entonces, yo creo que esa parte es muy importante. Bueno, eh, maestra Nelia, su micrófono eh, no, se desconectó, ¿verdad? Ok, bueno, en lo que se vuelve a conectar, continuamos con un poco con la plática y me gustaría aprovechar un poco para platicar entonces de cómo fue plantear este libro, cómo fue generar este proyecto, ¿no? Y en ese sentido, esto surge de unos eventos, ¿no? Y tiene otro libro que también viene como un poco, es el libro hermano de un poco de que también está en la Biblioteca Digital de Humanidades. Entonces, me gustaría aprovechar que tenemos aquí a la doctora Carmelina Ruiz para hablar sobre el proceso de construcción del evento que le dio lugar a estas publicaciones, cómo fue este encuentro entre universidades de diferentes latitudes y demás. Eh, no sé si quisiera terminar la intervención, Sí. Maestra, maestra Nelia. Sí, ¿Ya? ¿ya me oyen? Sí, ya. ¿Y me ven? Y sí, la vemos, sí. y muy lindo Oye, poder. oigan, pero me tuve que ir para que me vieran, ¿ver? Que es bonito, cuando uno se va y regresa es mejor. Pues Ay, bueno, perdón, oigan. Bueno, acabo rápido, ¿no? Porque sí, ujú. no es cuestión de quedarme aquí con la palabra. Pero lo que sí quiero decir es que a mí esa parte me gustó mucho porque como que cuando estamos contando la historia del COVID, todavía muy cercano a su fin dramático, como que apostamos a decir ciertas cosas que van a pasar en el futuro y entonces eso nos lleva a que estas reflexiones nos permitan pensar cómo es que vemos en el momento en que estamos viviendo los riesgos más intensos, cómo vemos el futuro. Entonces, esa parte me gusta mucho. Luego, la otra parte que me gustó mucho del libro es que no compara, que describe experiencias de diferentes lugares, pero que no se pone a compararlas y a decir es que deberíamos de haber hecho igual que ellos. Eso me molesta mucho cuando lo hacemos muy frecuentemente con España, pues digo, ¿cómo vamos a hacer las mismas cosas? Si España tiene una cantidad de dinero que nosotros no tenemos y vive en otro continente y es otro tipo de país, pero es que como hablamos igual, entonces hay que compararnos. Entonces, eso me gustó mucho. Inclusive, por ejemplo, no lo hacemos ni siquiera entre América Latina y entonces creo que es mucho más rico porque en vez de estarnos comparando, podemos recuperar la experiencia del otro. Por ejemplo, fíjense que Uruguay es un país así como muy desarrollado, inclusive hay quien dice que la calidad de vida en Uruguay es la mejor de América Latina. Por ejemplo, se queja muchísimo nuestra colega, dice, es que hacía años que no se veía esta mendicidad, esta pobreza, este sufrimiento. Pues claro que no, pues si no habíamos vivido pandemia. Y ella se refiere a los viejos y luego habla de los viejos desde diferentes aspectos. Entonces, todas estas cosas que ya me comí mi tiempo por haberme ido y que me da mucha tristeza porque estuve preparando con mucha puntualidad, son las que hace que debemos de leer el libro. Alguien decía aquí, el coordinador eres, ¿verdad? El que estaba hecho para un público más amplio, sí, sí está hecho para un público más amplio, pero muy en especial para que los trabajadores sociales reflexionemos cómo las políticas públicas interfieren en nuestro hacer, muchas veces lo determinan, pero cómo nuestro trabajo social es creativo y entonces
le da la vuelta también a las políticas públicas que están dadas y como por ejemplo en México, pues las políticas fueron como muy inciertas, iban y venían a destiempo y en cambio el trabajo social siempre sabía qué hacer. Y estábamos todos en transición, cosa rara, y seguimos en transición y entonces a lo mejor tenemos mucha oportunidad de poder de entender que todo lo que hacen los trabajadores sociales en diferentes espacios siempre acaba influyendo de manera directa en qué es lo que pasa en las políticas públicas. En caso de que no pase, entonces siempre hay como posibilidades de establecer un diálogo y bueno, pues las cosas así van pasando. Y yo hubiera querido cumplir bien con esto, pero no sé por qué me fui y regresé. Lo que sí es que quiero agradecerles mucho la invitación y luego les mando mi presentación por si en algún momento les sirve. Muchas gracias. Con mucho gusto y no, al contrario, qué gusto escucharla y qué atinada en varias cuestiones, sobre todo me quedo pensando como en esta cuestión de la amplitud de perspectivas, pero pensando precisamente en que vamos un poco como sobre el caballito, le preguntaba, doctora, sobre los conversatorios, ¿cómo fue esta cuestión y cómo se llevaron a cabo? ¿Cómo surge desde idea y cómo el resultado después de? Muy ¿De bien. cuál es conversatorio? Ah, a la doctora Carmelina. Sí, sí, sí. Sí, Hola, maestra ya. Nelia. Un gusto, Hola. como siempre, escucharla. Bueno, brevemente, el maestro Timoteo Rivera Vicencio, el maestro Cornelio de la Cruz y una servidora formamos parte del cuerpo académico Estudios sobre Políticas Sociales y Calidad de Vida. Los tres somos profesores de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana, Campus Minatitlán, y como todos estábamos observando lo que nos toca observar, como bien mencionó la maestra Nelia Tello, que no es la parte de la enfermedad, sino la parte social de los efectos de la enfermedad. Y nos empezaron a surgir muchas preguntas que sabíamos, se empezaba ya a escribir, que teníamos muchas preguntas desde las ciencias sociales sobre el fenómeno del COVID. Por lo tanto, nos reunimos y tuvimos la iniciativa de hacer un conversatorio sobre trabajo social y COVID-19, sobre los retos para la disciplina, y en un espacio que, como bien mencionó la maestra Nelia Tello, pues siempre ha estado ahí para trabajo social, que son las políticas públicas, en particular las políticas sociales. Esta iniciativa tomó forma en la medida en que empezamos a contactar a colegas de América Latina, de España, y empezamos a planear un conversatorio que fueron 3 viernes, nos reunimos 3 viernes para tratar temas sucesivos sobre políticas públicas, sobre medidas de contingencia y sobre cuidados. El segundo volumen que resultó de estos conversatorios y que tuve el gusto de coordinar es sobre políticas de cuidado y medidas de atención de cuidados. Entonces, fueron estos conversatorios generados en medios virtuales, así como estamos ahorita con la maestra Nelia Tello, a través de Zoom, todos los viernes. Y después, cuando se nos acabaron los 3 viernes y dijimos, quedaron muchas ideas, recibimos mucha retroalimentación durante los conversatorios, estuvieron asistiendo o conectándose personas de varios países de América Latina, de España, y dijimos, algo tiene que resultar, y emprendimos pues el proyecto editorial, que fue acompañado, afortunadamente para nosotros, por la Biblioteca Digital de Humanidades de la Universidad Veracruzana, y esta fue la semillita de donde surgió este libro, que nace dentro de la disciplina de trabajo social, pero como ustedes verán, por el número de autores tan solo de este volumen, y del siguiente, pues tuvimos la concurrencia también de sociólogos, en el libro de cuidados está la concurrencia de especialistas en economía, los especialistas, las voces autorizadas en trabajo social, como es el maestro Carballeda, o quien prologa este libro, que es
la maestra Rosa María Cifuentes y los colegas de distintas latitudes que vienen a enriquecer, pues, cómo se ve, cómo vimos la pandemia de COVID-19 desde la respuesta que el Estado tendría que dar y que toma la forma de las políticas públicas, que siempre hay que recordar que la política pública es lo que se hace, pero también lo que se deja de hacer, ¿no? Entonces tuvimos esta diversidad de respuestas que pudimos recuperar en algo que también quisiera rescatar de lo que mencionó la maestra Nelia Tello, que no tiene fines comparativos, sino fines de compartir de manera sistematizada cómo se vivieron las respuestas desde la política pública al problema del COVID-19. Sí, algo que creo que es importante de esto es justo cómo son en estos 6 textos, por ejemplo, lo que van a encontrar son a autores que están hablando desde una forma que de verdad invita a como continuar dialogando al respecto, ¿no? Invita a cómo seguir planteando. Y son como temáticas que, como bien mencionaba la doctora Carmelina, eh, pues acaban, así como se acabaron esos viernes de conversación, pues pareciera que pues es algo de lo que podemos seguirle dando vueltas, ¿no? Y no solamente por quedarnos como estancados ahí, sino para poder continuar, ¿no? Para poder como llevar socialmente llevarnos a un buen puerto, ¿no? Y en ese sentido, y perdón porque ya no estoy leyendo las amenazas, pero por cuestiones de tiempo, pero maestro Timoteo, justo en esta cuestión como de llevar a buen puerto, a, a la distancia un poco de estos conversatorios, a la distancia un poco de publicar el libro, a la distancia un poco más quizá de el ojo del huracán de la pandemia, ¿cómo considera el trabajo social? ¿En qué se ha modificado? ¿Qué cuestiones, cómo es el panorama actual que se ve después de esto? Muy bien, muchas gracias. En realidad, el libro surge a raíz de procesos de intervención en trabajo social en diferentes contextos, en Sudamérica y en España. Y en ese sentido, el propósito era identificar las formas en que nuestros colegas podían intervenir, ¿no? Principalmente España inicia con la virtualidad. En Latinoamérica, bueno, nos señalan, ¿verdad?, que tienen que ser presencial, semipresencial, solamente las personas con movilidades podían estar en sus casas. Entonces la tecnología tuvo mucho que ver. En ese sentido, las nuevas currículas, ante la pregunta, ¿va? Las nuevas currículas que se están generando y las nuevas formas de intervención pretenden generar mayor participación en el uso de las tecnologías digitales para poder llegar a más población y también tener, ir cerrando esta brecha, ¿no?, entre los que tienen habilidades digitales y los que no lo tienen, ¿no?, de alguna manera. Sin embargo, gradualmente, ante este tipo de situaciones de riesgo, las universidades van tomando otras formas de competencia. Por ejemplo, han surgido los grandes problemas que se mencionaban ayer, los problemas de tipo emocional, los problemas de tipo de salud mental. Esto ha ido generando que nuestros estudiantes tengan que ser formados ahora para cuestiones, para tiempos de incertidumbre, ¿no?, para tomar decisiones más rápidas, porque de alguna manera los problemas de salud mental como ansiedad, estrés, depresión, van impactando. Ayer se mencionaba en las ponencias y nuevamente se retoma en este libro la cuestión, digamos, de cómo intervenir desde las universidades para apoyar a nuestros estudiantes. En este texto ya se plantean esas políticas de reorientar la atención de la salud mental en los estudiantes y actualmente se va reflejando en nuestras instituciones educativas que han tomado en serio, ¿verdad?, este tipo de políticas de atención a los estudiantes y a través del gobierno federal se ha generado también atención a través de
diferentes instituciones como lo que ahora se llama SECOSAMA, ¿no? Salud Mental y Adicciones. Entonces, de alguna manera, el texto ha llevado a reorientar currículas para poder generar procesos de intervención post pandemia. Entonces, nos exigen, nos solicitan, por ejemplo, habilidades socioemocionales, ¿no? Cuestiones, digamos, de mayor empatía, digamos, porque la cuestión axiológica, la cuestión actitudinal, eso es lo que también se requiere, ¿no? Y la cuestión, digamos, de las habilidades, la cuestión heurística, también es conveniente, digamos, dar mayores prioridad. Gracias, maestro. Al contrario. Hay algo que quería hacer notar y que también se recupera en el libro, que es cómo se enfrenta el profesional del trabajo social a las medidas de política pública que se van adoptando y las respuestas a muchos procesos de precarización del trabajo para los profesionales de la disciplina. Como bien mencionó la maestra Nelia Tello, de repente no se sabía exactamente qué hacer, pero el trabajador social sí supo qué hacer. Y los contextos son diferentes. Por ejemplo, en España, que ya había un proceso de gobierno digital, de gobierno en línea mucho más elaborado, a las respuestas que tuvimos que dar en América Latina muy rápido de proveer el servicio en línea, la atención en línea, de profesionales que no estaban habituados, que de repente todo su contacto con las personas, con los usuarios se digitalizó, se hizo a través de línea, lo mismo que enfrentar lo que mencionaba ahorita el maestro Timoteo, la brecha digital, y la parte emocional, que hay un capítulo especial que recupera, por ejemplo, la cuestión del estrés de los estudiantes universitarios y hace una semblanza sin la comparación de cómo hay estudios que vieron que midieron los niveles de estrés entre estudiantes de trabajo social en España y en México, las inseguridades, los efectos del aislamiento. Y de repente en este libro vemos cómo vivimos el aislamiento o cómo lo vivieron los jóvenes, estudiantes universitarios, y también cómo lo vivieron las personas de edad, las vejeces en Uruguay, a lo que se refiere la doctora Sandé. Y en todos los casos el profesional de trabajo social tenía que responder, y también se ofrece una visión de estos profesionales de las políticas públicas. Efectivamente, hay una apuesta por el Estado. Carballeda se refiere a toda esta etapa neoliberal en el que el Estado siempre sobra, ¿no? En el que el Estado no está llamado a ser, sino a desaparecer, a esta visión de Estado mínimo, y la respuesta pública de un poco recuperar el protagonismo del Estado. Claro que la presencia del Estado va más allá. Efectivamente, decir las líneas futuras de desarrollo pues puede ser una apuesta fallida, ¿no? En cuanto cuestiones como finanzas públicas hacen que en Argentina el Estado vaya y venga de su posibilidad de acción, y la propia opción política y demás cuestiones, pero de alguna manera la acción pública, si lo queremos ver así, se volvió la mejor respuesta a un evento como la pandemia de COVID-19 y sus efectos, y de alguna medida el servicio público, los servicios sociales también mostraron su valor y pudieron ser revalorizados colectivamente. Sí. Adelante, maestro. Bien, nosotros en nuestra facultad estamos en un proceso de rediseño curricular. Precisamente estamos considerando las nuevas competencias. En toda Latinoamérica se pretende generar qué otras competencias, tanto saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, se tendrán que replantear. En ese sentido se busca la pertinencia, tanto desde el contexto social, político, económico, pero también para responder a las demandas del campo laboral. En ese sentido, entonces, van apareciendo nuevas habilidades y es lo que se pretende generar nuestros estudiantes
con este nuevo plan de estudios. Muchas gracias. Sí, y justo porque algo que salta mucho en eso es que también involucrado con lo que decía la maestra Nelia sobre las comparaciones, eh, en realidad el trabajador social tiene que estar preparado para un umbral muy, muy amplio de posibilidades y de diferencias, no solamente en contextos como nacionales, sino como en contextos cada vez como más específicos y pequeños, a partir de diversas diferencias, ¿no? Y algo que, por ejemplo, me parece bastante enriquecedor de este libro es que habla sobre enfocar el aspecto de la pandemia desde esos varios o de algunos de esos varios lugares, pero sobre todo que lo plantea y menciona quizá que se podría resolver de forma colectiva o colectivamente, ¿no? Y esto creo que es algo que me parece como pues bastante importante, porque si bien sí creo que la respuesta que dan como instituciones estatales o gubernamentales es como muy importante como para poder como llevar a poner en primer punto el derecho a la salud, que es necesario a partir como, o bueno, que la pandemia nos dejó claro lo necesario que era. También creo que a nivel del piso, esto también tendría que plantearnos como la forma diferente en la que nos involucramos, ¿no? Cómo logramos que haya algunos cambios significativos con lo que ha venido pasando en la pandemia. Según yo, de tiempo tenemos ya nada más como un minuto, entonces no sé si haya algún comentario de maestra Nelia, algo más que quiera agregar de lo que le faltó de su presentación. Tiene el micrófono apagado. Su micrófono. Eh, ¿Puedo decir algo en función de lo que estabas diciendo? Porque pues, sí, realmente, para que esté en contexto, si no, no va a estar en contexto. Yo creo que es cierto, todo lo que dijiste es cierto, pero lo que me parece más importante es esto de cómo lo podemos hacer colectiva y en varios de los capítulos está puesto así. Ahorita yo escribía cuando Timoteo habló de los problemas de salud mental que aparecieron. A mí lo que me preocupa es que muchas veces todos los niños empiezan a ir a las terapias. Entonces todo el mundo va a terapia, cuando en realidad es un problema social, o si es un problema que se originó en ciertas condiciones de aislamiento, de ansiedad, de miedo, de la presencia de la muerte, de incertidumbre. Y entonces, finalmente, sí, tenemos problemas personales, evidentemente, de salud, de estrés, de ansiedad, pero es un problema colectivo, es un problema originado por una situación mundial y entonces creo que también allí trabajo social tiene que hacer mucha insistencia en que no son problemas personales, no es que tú hayas quedado alterado, es que todos quedamos afectados porque ahora sí vimos el mundo, pudimos ver el mundo de una manera diferente. Y también creo que eso nos hace entender muy bien la complejidad. O sea, ver que una sopa de guan nos ocasionó todo esto y nos mandó a relacionar la economía con la salud y la política y todo, entonces nos hace entender cómo el trabajador social siempre tiene que tener presente esta visión integral del hecho social al que se enfrenta y verlo a partir del acercamiento, la aproximación, interacción, de interacciones individuales o en grupos pequeños, pero siempre ubicándola desde esta perspectiva de lo colectivo. Y pues muchas gracias, muy amables. No, al contrario, y pues bueno, con esto nos quedamos, solo queda invitarlos a consultar el libro.
El libro lo pueden descargar de forma gratuita en www.v.mx/BDH, o los que están aquí presentes con el código QR tienen acceso a la publicación. Muchas gracias y buen día. Buen día a todos, muchas gracias. Gracias, muy amables, gracias, mucho éxito. Gracias, Nelia, hasta luego. Gracias. Gracias.